cerámica, metales y numismática medieval. Como arqueólogo ha participado en la realización de 40 cartas arqueológicas en España y en el extranjero y ha intervenido o dirigido más de un centenar de excavaciones arqueológicas en castillos y murallas, en Madrid, en Alba de Tormes, Mansilla de las Mulas, Ponferrada, La Mota en Medina del Campo, Villalpando, Osma, Almazán, Atienza, Huete o la isla de Clichy en Túnez, por decir algunas, y así como otras excavaciones como en el Hospital de San Juan de Ontanas, Burgos, en el Camino de Santiago, la iglesia de Santa María de Catalañazor o el Centro Minero de Almadén. Desde 1984 es director del proyecto arqueológico de Calatrava la Vieja y ha colaborado en numerosos planes directores de fortificaciones, entre los que destacamos el de Ávila o Santo Domingo de la Calzada, y en planes directores de castillos como el de Osma. En el ámbito de la difusión ha colaborado y ha dirigido contenidos, montajes y catálogo de más de 20 exposiciones o centros de interpretación y ha publicado más de 120 artículos y libros, entre los que destacamos el clásico La cerámica andalusí en la meseta o Castillos de Castilla-La Mancha. Entre otros premios, ha recibido el Diploma Europa Nostra en 2005 por las actuaciones de carácter arqueológico en obras de rehabilitación. A su lado se encuentra el doctor arquitecto Fernando Cobos Guerra, miembro experto de los comités internacionales del ICOMOS, ICOFOR, Sailbuilt Heritage, es miembro honorario del Comité Científico de Europa Nostra, de la Asociación Española de Amigos de los Castillos, Asociación Española de Amigos de la Arqueología Medieval y en la Academia del Partal, que es la Asociación Libre de Profesionales de la Restauración. Como docente, es profesor de doctorado en la Universidad Politécnica de Madrid y del Máster Universitario de Rehabilitación en la Universidad Alfonso X el Sabio. En su actividad profesional ha realizado decenas de estudios, planes y proyectos de restauración en España y el extranjero. Ha publicado 10 libros y más de un centenar de estudios en referencia a la metodología de intervención, las técnicas de restauración, la historia de la arquitectura militar y el urbanismo. Ha recibido numerosos premios, de los que vamos a destacar 3, pero son muchos más. Entre ellos, el ARPA regional por el plan director del Castillo de Ponferrada y el ARPA internacional por la restauración del Castillo de Almazán, así como el Europa Nostra por el plan director de la muralla de Ibiza. Ambos nos van a instruir sobre los resultados de las actuaciones arqueológicas llevadas a cabo por el Instituto de Patrimonio Cultural de España durante los 10 últimos años y de las propuestas de estudio y recuperación del plan director del Castillo de Osma, fortaleza de origen altomedieval, construida hacia el año 930 y que sirvió de frontera entre los reinos cristianos y al-Ándalus. Sin más, y seguro que están ustedes deseosos de escucharles, les paso a nuestros ponentes. Buenas tardes, es un honor estar aquí. Muchas gracias por su asistencia. Vamos a intercalar nuestras intervenciones en función de lo que más o menos nos apetecía contarles, porque es un trabajo que empezó hace ya muchísimos años y al que hemos dedicado muchos esfuerzos para intentar centrarnos. Este es un diagrama estratigráfico de un territorio a partir de sistemas defensivos que publicamos en el Congreso de Valladolid de Arqueología Medieval hace, pues, no sé, 25 años o más. 21 años. Y entonces empezamos a analizar que sobre un territorio se van disponiendo las estructuras defensivas formando sistemas que corresponden a distintos modelos de ocupación, y algunos de estos lugares son distintos, es decir, por el cerro de enfrente al que se ocupó inicialmente, pero en algunos lugares coinciden sobre un mismo lugar distintas ocupaciones de distintos sistemas. Es lo que llamamos los edificios jalón o los castillos, en este caso jalón, que nos permiten comprender por una estratigrafía real la relación que existe entre los distintos sistemas. Por tanto, tenemos posiciones distintas de sistemas distintos a lo largo, en este caso, de la frontera del Duero en las provincias de Soria y Segovia, y estos edificios que hemos caracterizado como yacimientos jalón, que nos permiten ver la superposición estratigráfica, porque se tocan físicamente, de estos sistemas. Bien,
Bien, hay que referirse, ya concretando en el castillo de Osma, esta era la referencia que teníamos a partir de la documentación escrita. Voy a resaltar algunos hechos sobresalientes porque para eso hacemos arqueología histórica, en concreto medieval. Tenemos fechas a partir de documentos escritos que después se confirman o no y se amplían a partir de los documentos materiales o arqueológicos. Sabíamos que en el año 910 se establece una frontera en el Duero a partir de un conde castellano, Gonzalo Téllez, que puebla Osma. O sea, era la primera referencia escrita de principios del siglo X. 2 años después, otros restos documentales evidencian que la peña nos hablan de que hay una muralla hoy desaparecida o estaba desaparecida. En el año 916, poco más adelante, y entre el 920, se sabe que hay unas campañas de asedio andalusí a la peña de Osma. Luego, si hay asedio, hay unas defensas ya. Aquí ya podremos después encuadrar algunos hallazgos que podamos tener o que hemos encontrado en las intervenciones. Más adelante, en 934, sabemos, y esto es importante, que Ramiro II, rey de León, refortifica el castillo. Luego tenemos cosas anteriores, en principio, y cosas ya que habría que atribuir al rey leonés, y ya digo, en territorio castellano. Esto todavía pertenece al Reino de León, donde resiste y vence a las tropas califales. Este mismo año la fortaleza de Gormaz cae en manos califales. Luego, antes había sido cristiana, cosa que no se suele destacar. Bien, entre el 934 y el 989, Osma se certifica como el principal línea del Reino de León en la defensa de la frontera del Duero. Es el cruce de los dos estados, el Reino de León y Al-Ándalus. En 989, Osma cae ante el ataque de Almanzor. Cae en manos de Almanzor, pero antes, y ya lo veremos después, la respuesta a la construcción de Osma será la construcción del castillo de Gormaz, que ya se ha dicho ahí que se ha recuperado o se ha conquistado por parte del Estado califal. Entonces, en este año, 989, cae ante un ataque de Almanzor, sabemos, y podemos atribuir ya, después lo veremos, algunos elementos, estructuras que hemos identificado en el castillo de Osma, que se sabe que repuebla la zona con población islámica. O sea, ahí parece que hay una recuperación durante muy pocos años de toda esta zona y también de la actual provincia de Segovia. En el 1011 las tropas cristianas recuperan la fortaleza. En el 1104 Medinaceli pasa a manos cristianas. Ya vemos que ya empieza a retirarse la frontera y Osma pierde ya su valor estratégico. Es lo que antes Fernando Cobos se refería. Durante un cierto periodo un lugar es yacimiento jalón importante y después yacimientos son lugares satélites, pero después a lo mejor lo que antes había sido un lugar satélite se convierte en yacimiento jalón. Entonces ya pierde, ya no es un yacimiento jalón Osma, sino que ya será otro, Medinaceli en este caso, o Toledo, etcétera, etcétera. Entonces ya empieza a perder su importancia. En el siglo XIV, fíjese que ya no sabemos apenas nada, no sale referenciada en ninguna fuente escrita Osma. Hay que esperar al siglo XIV en que se construye, pasa a posesión del obispado de Osma y entonces el obispo de Osma construye una barrera y sube la cota del suelo, se tapan distintas saeteras, etcétera, etcétera. También se ha documentado. Pero han pasado muchísimos siglos hasta este siglo XIV. Y hay el siguiente salto, y bueno, construyes otras torres, etcétera, etcétera. Cuando es posesión del obispo de Osma, con la sede en el burgo de Osma. En el siglo XVII es la siguiente referencia, que hemos documentado también en la excavación. Durante la Guerra de Sucesión se pretende dinamitar parte de la fortaleza, no se consigue. Y estas cargas de dinamita, estas cargas de pólvora, las hemos documentado. Dinamita no, pólvora. Aún se conservan las minas para hacer
las voladuras. Ya el siguiente paso es el siglo XVIII, donde se sacan casi todos los sillares romanos, con los que la fortaleza se había construido, de la vecina Uxama, que está al otro lado del río Ucero, para la construcción del campanario de la Catedral del Burgo de Osma. También lo hemos documentado perfectamente en las intervenciones arqueológicas. Y después ya hay un vacío, no hay ninguna referencia más, hasta que se registra este castillo en los inventarios del Ministerio, que pasa a ser un bien del Ministerio de Cultura. Bien, hasta que ya se decide intervenir el castillo de Osma, que había pasado totalmente desapercibido. Tú sigues. Bien, el territorio de Osma, vamos a hacer la parte más destacada, que es cuando la construcción principal que vemos es precisamente este momento de época de Ramiro II, lo cual no quiere decir que no hubiera habido antes una construcción anterior. Es Osma, ya ven ahí, es dominio cristiano, Gormaz es dominio cristiano. Estos son unos mapas que se lo podemos superponer. Hemos traído uno de ellos, pero después podríamos haber puesto varios más para ilustrar. Está en consonancia con todas las construcciones que desde Gormaz, Osma, San Esteban unen Clunia con Lerma y ya después con Burgos, ante lo que es la meseta, la marca media islámica, que el lugar poblado más importante y vecino es Ayllón, Medinaceli, Atienza, etcétera, etcétera. Bien, esto es Osma, la construcción de Osma antes de intervenir, tal como nos lo encontramos, cuando en la época en que Ramiro II el León le convierte, es el principal hito. En la frontera es un castillo bastante pequeño, roquero, en una roca, como pueden ver ahí, que destaca la cresta. La respuesta del califato es construir, como he dicho antes, el Gormaz, que está a pocos kilómetros al sur, y ellos dos no se ven, pero sí que se ven a través de unas atalayas que el califato construye para dominar lo que es el castillo de Osma. O sea, Gormaz está al sur y construye una atalaya, que es esta misma, más otras atalayas que tenemos que rodean el castillo de Osma para tenerlo dominado. O sea, se pueden considerar estas atalayas como padrastros. Esto es un corte de la maqueta que se ha hecho, donde se puede ver muy bien cómo la atalaya que está encima del gran cerro, donde está la ciudad celtibérica de Uxama, domina el castillo cristiano, que lo tenemos al otro lado del río, que es el de Osma. Unas distintas vistas que a partir de la maqueta, pero vemos como la función del padrastro de la atalaya islámica o califal está claramente puesta. Bien, entonces, a partir de ese momento se inicia, cuando se decide hacer un plan director, que es el que va a explicar mi compañero. Cuando un plan director, bueno, todos ustedes saben lo que es básicamente un documento de trabajo que incluye una primera fase de estudios e investigación, y a partir de ella se hacen una serie de propuestas. Esas propuestas, en algún caso, son temas de consolidación inicial, pero también son temas de investigación, de excavaciones arqueológicas que durante el periodo de desarrollo del plan director no se pueden hacer. Cuando nosotros nos enfrentamos al plan director del castillo de Osma, un edificio que no es tan pequeño como parece, es bastante más grande de lo que parece, lo que ocurre es que está subido en un cerro y casi nadie sube a verlo. Había muy pocos estudios, había algunos dibujos de Federico Bordegé y algunas indicaciones, pero realmente era un edificio muy desconocido, y la única duda era si lo considerábamos un edificio islámico o lo consideramos un edificio cristiano en su construcción. Pues ya hemos visto que va cambiando de manos durante el siglo X. Lo primero que iniciamos fue un análisis estratigráfico general, un análisis de elementos, de fábricas, para ver cuáles eran los grandes procesos constructivos que aparecían, y entonces descubrimos que lo que ven aquí en rojo, que es la fortaleza principal, se adosaba a algo que no está. Aquí debería haber una torre y un muro, que no están. Aquí debería haber otra torre,
que tampoco está. Lo curioso es que, ven ustedes, luego lo veremos claramente, se ven perfectamente incluso forros que forraban esa primera estructura que no está, con lo cual el castillo 1, Osma 1, no estaba. Y lo que teníamos era Osma 2, y Osma 3, y Osma 4, y Osma 5, pero Osma 1 no estaba. Y cuando empezamos a analizarlo, encontramos en la Catedral del Burgo dibujos de los siglos XVII, XVI, incluso un mural del XIX, pero luego venimos donde se dibujaban efectivamente 2 torres más, una en la parte más alta del risco y otra aquí, 2 torres que no estaban. Entonces no sabíamos que la catedral había derribado parte del castillo para sacar piedras, pero la explicación, teniendo en cuenta que el castillo que sí conservábamos tenía unas piezas fantásticas, incluso piezas romanas incrustadas, tenía unas esquinas de sillería extraordinaria, ¿por qué robaron esas 2 torres y no el resto? Y la hipótesis que hicimos, pero es solo una hipótesis, es que probablemente esas torres que interpretábamos entonces que podían pertenecer a la primera fortaleza condal, se habían hecho como hacían los bizantinos sus fortificaciones en el norte de África, en las ciudades romanas, apilando sillares romanos en argamasas uno encima de otros. Y que por tanto eran enormes montañas de sillares romanos que cuando van a hacer el nacimiento de la catedral robaron. Pero era una hipótesis, no teníamos, ni los documentos decían que se habían llevado piedras romanas, ni nosotros habíamos encontrado una sola piedra romana suelta en el castillo. Por tanto, planteábamos que existía un primer recinto, nos habíamos hecho mitad de tapial, mitad de piedras romanas, que formaría el castillo condal, que es el que seguramente arrasa a Terramán III, y había un segundo recinto, un gran castillo ya construido, que probablemente es el que sí resiste, defendido por Ramiro II. Había más etapas, evidentemente, podíamos distinguir este primer castillo, había un forro, que luego veremos, que tenía un aparejo que recordaba otras obras atribuidas al Manzor en las provincias de Soria, que estaba forrando, estaba adosado a la fábrica roja, pero también a Osma II, pero estaba forrando el Osma I que no estaba, y luego un relevante, con mampostería encofrada, que recordaba también algunas fábricas que aparecen en esta zona de la época de Fernando I y Alfonso VI. Con esto construimos una teoría inicial antes de empezar a trabajar. El otro elemento absolutamente extraordinario que tenía el castillo de Osma era que tenía unas cámaras bajas de tiro con un tipo de saetera absolutamente inédita en España, y yo me atrevería a decir que casi inédita en el mundo, que solo aparece después una versión, no exactamente este modelo, en Tierra Santa durante la Primera Cruzada. Estas cámaras, estas saeteras, se podían ver por el exterior del edificio, pero no se podían ver por el interior. Y una de las cosas interesantes que les contaré es que básicamente estaban formadas por una abertura muy, muy estrecha y un canal para que saliera la flecha que estaba orientado en la misma pendiente del cerro. El hecho de disponer troneras bajas, saeteras bajas en una fortaleza, responde al hecho de no confiar en poder conservar las almenas si te atacan y poder defender el pie de la muralla. Pero el hecho de que las saeteras estuvieran preparadas para no ser embocadas por el enemigo, es decir, tuvieran un sistema tan riguroso de que el enemigo disparando flechas no pudiera herir al arquero que estaba detrás, para eso sirve el conducto, para que solo pueda salir la flecha por ahí, por el resto solo sirve para mirar, implica que se esperaba que alguien será atacado por algo que solo se correspondía a los ejércitos de Terramán III, que según las crónicas llevaban 5.000, 6.000 y 7.000 arqueros. Es decir, estaba diseñado específicamente para enfrentarse a un poder que no era normal en la península en aquella época, salvo el califato, y que desde luego no fue normal en toda la península en el resto de la historia. Y teníamos el problema de que además estaban cerradas. Por tanto, las primeras obras pretendían consolidar los elementos más urgentes, pero también excavar el interior del recinto principal a ver qué aparecía. La consolidación de las esquinas, por razones obvias que no hace falta explicar, se ven, y luego después las excavaciones interiores que les contará Manuel. Bien, entonces se planteó hacer ya la excavación arqueológica en una primera fase, hubo 2,
han transcurrido 10 años, entre unas y otras 9 años o 10 años. Entonces se planteó una excavación arqueológica en área total. No se pudo intervenir acabar en la primera fase, la excavación total del interior del castillo, del recinto alto del castillo, pero bueno, es la típica excavación donde se emplean medios mecánicos, no hay que asustarse, y después ya medios manuales, y siempre con un arqueólogo controlando tanto los mecánicos como los manuales. Labores de limpieza en lo que es el adarve, labores de detalle, de excavación y limpieza en distintos lugares. Bueno, esto es lo que todo el mundo entiende por una excavación arqueológica. Lo mismo, controlando en este caso lo que es la necrópolis. Primero se empezó a quitar los grandes derrumbes, que desde lo alto del castillo pues había aquí una potencia hasta de 4 metros de escombros de piedras tiradas a lo largo de la historia. Se empezó, perdón, voy a esta, y se encontró algo que no sospechamos que existiera. La asistencia, ya ven, donde están los metros y metros de escombros, de piedras tiradas de arriba, de lo alto del castillo, y en la ladera, después lo veremos más en detalle, se empezó a encontrar lo que era una necrópolis. Este es el trabajo que se hace, o sea, mecánico y después manual, después ya mucho más manual en detalle, excavando cada una de las tumbas. Esto es lo mismo, así es como estaba cuando empezamos a excavar el interior del recinto y después cómo queda, las labores de excavación. Lo mismo en nuestra otra zona, en la zona de donde se encontraron las dependencias episcopales, y después qué es lo que encontramos antes y después. Después, labores de control y seguimiento de la obra. En la arqueología no solo se trata de excavar y de leer paramentos, sino también de controlar y seguir la obra y aconsejar que es lo más prudente que hay que hacer, y controlar a las contratas que están actuando en estos recintos, en este caso un castillo, como puede ser también una iglesia, y después aconsejando distintos, a lo largo de toda la obra, pues siempre un arqueólogo pendiente de ello. E incluso hubo momentos en que había que introducir una máquina por un recinto, y hubo que desmontar una parte de la muralla. Se enumeraron todas las piedras para después reponerlas, porque era la única modo de penetrar una máquina, si no hubiera sido imposible actuar aquí. Bien, pues esto es labor también nuestra. Después, estudiar los paramentos, estudiar las marcas de cantero, por otro lado, muy interesantes, que tenía Castillo, que no había, menos Bordejé, nadie se había dado cuenta de ello. Y después los paramentos, los embutidos de piezas romanas que había dentro de la obra real del Reino de León. Y después la toma de muestras de maderos de que sostenían pues algunos elementos de obra o forjados que había en el interior del castillo, de los cuales se hicieron análisis posteriormente. Después, ya entrando en la excavación un poco más pormenorizadamente, los restos más antiguos encontrados in situ eran de la Edad del Bronce. Siempre habían aparecido fragmentos excavando, pero en concreto en este lugar, en esta oquedad, que a saber si era un pequeño aljibe natural, pues ahí se encontraron todo lo que había ahí, era restos cerámicos de la Edad del Bronce. Es el único sitio donde se encontraron in situ, por lo cual quiere decir que el lugar ya había sido elegido por civilizaciones o culturas antiguas para fortificarse de un modo u otro, para situarse, mejor dicho. Bien, y esto es justo el recinto durante el periodo condal, donde se muestra, vislumbramos restos anteriores en el tratamiento de la roca, en el trabajo de la roca propiamente dicho, y en algunos sectores, en este también y en este también, que nos está hablando de que algo había. Resulta que la roca está retallada y es justo donde nosotros pensamos que tenía que fortificarse. No puede quedar un castillo así, con unos muros que atacan una
un punto de la roca sin que hubiera la defensa justo donde están estas personas situadas. Ya no había nada, solo retalles en la peña. Pero ya haciendo la excavación nos encontramos in situ los restos de la muralla real que habían quedado in situ, Condal, perdón, que habían quedado in situ en lo que es el cerro y que después ya vimos más tarde que es lo que había sido desmontado en el siglo XVIII para construir el campanario de la Catedral del Burgo de Osma. Esto sí que nos ha quedado in situ y por aquí, justo por esta línea, es donde se arrojaron todos los sillares para construir el campanario de dicha catedral. O sea, primero se desmontó la torre condal que había en esta esquina y después se desmontó. Una vez desmontado esto, se desmontó la gran torre que tendría que haber habido en la cresta más alta. Después, rodando, vendrían a salir todos por el hueco que había quedado justo en esta torre. Después veremos otros elementos de todo este trabajo, porque nos encontramos todo el acopio de materiales romanos justo del siglo XVIII en esta zona. Bien, estos son los restos de la torre condal que vemos dejados in situ, que a lo mejor les vino muy bien de plataforma, exactamente aquí, para ir tirando en el siglo XVIII todos los restos romanos que se dejaron in situ. Después, del castillo de Ramiro II, que es el rojo, nos encontramos, bueno, pues toda la documentación de las saeteras, encontramos justo, así como Bolaños, ahí estaban metidos dentro de unas saeteras. Estos por fuera están totalmente amortizados por piedras y tierra. Bueno, y se documentó todo esto, como estamos viendo, de este castillo condal, ya real de Ramiro II, que es el que estamos viendo. Esto es importante porque toda esta zona, que es lo que estábamos refiriéndonos antes, que es el interior, no se ven ninguna de las saeteras, porque todo este espacio, en sí, la Baja Edad Media, los obispos de Osma lo que hacen es rellenarlo de tierra para hacer dependencias episcopales, que es justo lo que se quitó, toda esta parte que se quitó, y pudimos ver todas las saeteras por el interior al quitar todos los rellenos que los vemos aquí en el perfil. O sea, eran metros y metros de escombros que fueron arrojados ahí en la Baja Edad Media para hacer nivelar todo el terreno. Aquí se ve antes de intervenir y aquí una vez hecha la intervención, aquí una vez hecha la intervención y aquí ya con los caminos que se crearon para que se vieran los dos momentos, el del siglo XV y el del siglo X. O siglo XIV, la Baja Edad Media. El camino que se dejó para que todo el público que lo viera, que pasara por el castillo, pudiera ver lo interesante que eran estas saeteras por el interior. Y aquí vemos muy bien lo que se había explicado antes, como una raja se ve por el interior y parece que lo que hay abajo, en la parte baja, es se abre una especie de estribo para poder alancear o disparar con las flechas. Otro tema interesante era el de la puerta. Se documentó toda esta zona, se limpió. En una excavación como esta, claro, había que sacar y meter el acopio de materiales ya para la restauración por este lugar. Luego, en este sitio fue el último lugar que se intervino porque si no, no se podía continuar la obra. Aquí es interesante cómo estaba la situación anteriormente, cómo quedó y después cómo vimos que habían sido las jambas robadas en su momento. No supimos, ni se sabe ahora mismo cómo sería el desarrollo del arco, no sabemos si es en herradura o no, después se hablará sobre ello, pero también pudimos documentar cómo es el sistema de evacuación de aguas que nos encontramos justo por debajo, que está aquí se ve, y va por debajo del maderamen que se puso para hacer más factible la entrada. Bueno, pues todo esto se ha conservado, excavado, ya la digo, en la roca, pues todo el sistema de evacuación de aguas. Después las reformas andalusíes a las que nos referíamos,
que atribuimos a Almanzor, vemos lo que vemos aquí en esta figura, cómo están los restos de los sillares que no fueron quitados en el siglo XVIII de la primitiva fortificación condal, y cómo se le adosa esto que vemos aquí. Se ven muy bien las rebabas de adosamiento a algo que existía, el Gormaz I, el Osma I, que después desapareció. Es todo este ángulo recto de paramentos se adosó a algo que existió en su momento, pero que después, en el siglo XVIII, desapareció, que es lo que vemos en amarillo y después subrelevante en otra obra, en otros materiales, hecho en verde, y después aquí también, como es otra obra también cristiana, como aquí se están viéndose en una misma... Bueno, aquí lo vemos, 4 obras de distintos momentos. La condal, la real, la de Almanzor e incluso a lo mejor la de Fernando I, esta parte que vemos, la parte superior que vemos. Antes era la foto por el interior, que es todo esto, y aquí lo vemos cómo cambia, se ve muy bien al exterior. Que este forro que se ha conservado, la parte baja es muy distinta a la parte alta. Estos son sillarejos, incluso no se ven muy bien las hiladas, y la parte superior son mampostería encofrada, que se veía muy bien en la anterior foto. Y aquí vemos cómo es otra obra totalmente distinta, con sillares reaprovechados romanos, sillares y tambores romanos de la vecina Uxama que tenemos enfrente en el cerro que tendríamos enfrente, tapado justo al otro lado del río Ucero. Bien, aquí se ve muy bien cómo, bueno, a todo esto le damos códigos de colores, la obra primitiva, la obra posterior que atribuimos a Almanzor, y la obra que a lo mejor podría ser de Fernando I, que es la que está en verde, coronando la parte del adarve que defiende la parte superior de la muralla, y también coronando la parte alta, aquí lo vemos bien en foto, la parte alta de la torre que forra, o forrante, vamos a llamarla así. Vemos también aquí todo este cuerpo, lo que nos referíamos por el exterior es todo esto, pero por el interior sería todo el cuerpo de almenas, más moderno, pero que se levanta, vemos aquí, sobre otro cuerpo de almenaje de defensas anterior, que es este que vemos aquí. Esto solo se ha podido hacer al limpiar todo lo que es de escombros, esta parte de las defensas del castillo. Entonces se pudo ver que hay una primitiva línea de saeteras, después hay un relevante y otra línea de saeteras en la parte alta, o sea, 2 momentos de fortificación. Esto ya es, una vez hecha la restauración, la parte primitiva, que es la que tenemos con los sillarejos, y la de mampostería en la parte alta, ya por el exterior, y aquí por el interior, tal como se ha dejado en la actualidad para las visitas del público. Esto, entramos ya en la bajada media, a lo que les decía antes, las necesidades del episcopado de convertir en una especie de residencia o de almacenes esta parte de sus posesiones del castillo, pues hace que se rellene de escombros traídos de otros sitios, quizás, no creo que sean solo del castillo, que estaban llenos de materiales de todas épocas, pero claro, la datación más de los materiales será pues siglo XIV. Entonces, aparte de otros más anteriores, ¿no? Entonces se rellena todo, se oculta la parte de las saeteras que hemos dicho, de la fortificación real, y se construyen estos edificios que están marcados en verde. Aquí los vemos, uno de ellos, aquí otro. Estaban muy afectados por las remociones posteriores, a las que me referiré del siglo XVII, sobre todo, y del XVIII, pues sobre todo las del XVII, y bueno, pues entonces ha conservado malamente. Ya el que se ha conservado mejor es el que tenemos en la parte alta, que es este que vemos aquí, después nos referiremos a él, del cual también había indicios, aunque no se viera antes de empezar la excavación, toda esta línea
de mechinales que veíamos realizados en la Baja Edad Media sobre el muro alto medieval de la fortaleza de Ramiro II. También se construye en ese momento o se reforma el aljibe, que lo tenemos aquí arriba, y después algunas dependencias que tenemos en esta parte de la Baja Edad Media. Aquí tenemos muy bien, sobre todo hay que fijarse en lo que es la sección esta. El castillo, el edificio principal episcopal es este, la galería del edificio, y entonces lo que hacen es allanar y echar escombros y tapan las saeteras. Aquí se ve mucho mejor en esta sección. Aquí tenemos el edificio episcopal, sería este, la galería, y aquí tenemos toda la tierra que se ve muy bien, que llega a tapar todas las saeteras, y así es como se ha dejado, porque hemos tenido que combinar, bueno, pues dos visitas, la del siglo X, que es importante, pero también que la gente vea y entienda lo que es el edificio del siglo XIV, que es bastante interesante, como es este, con referencias que después veremos. Aquí lo tenemos, otras vistas de esta galería y del edificio episcopal, que en parte coge algunas de las troneras, saeteras que de la primitiva obra. Sí. Ahora entras tú. Bien, al principio, en la primera fase, cuando aparece este edificio, empezamos a sospechar que eran dependencias domésticas del obispo, pero realmente el dominio del obispo es un dominio teórico, porque son fortalezas reales asociadas a la reina María de Molina en su lucha contra los infantes de la Cerda. Hay que tener en cuenta que estamos en el Burgo de Osma y los infantes de la Cerda están en Almazán. Y luego también son importantes estas dos fortalezas por su carácter real o semirreal. Digo dos fortalezas porque voy a hablar de Gormaz durante las guerras de Pedro I. Es interesante, si se fijan, que colocamos unas maderas en unas marcas, unas cortes que tenía la fábrica de piedra, y ven ustedes que hay como una basa de piedra abajo. No sé si se están fijando es que no sé si el ratón... Ven ustedes aquí la pequeña basa y colocamos estas maderas porque nos dimos cuenta que esto estaba remitiendo a otro edificio situado en Gormaz, donde también se conservan estas marcas de la madera embutida en la piedra y con una característica estratigráficamente sorprendente. Hay jabalcones que atraviesan la fábrica y que salen fuera. Hay incluso restos de escaleras que indican claramente que la piedra se colocó después que la escalera. Y por tanto, estábamos ante un edificio muy interesante, tanto en Osma como en Gormaz, que nos remite a la construcción de grandes almacenes de guerra, fundamentalmente de madera, que en un momento determinado, por motivos de seguridad, las fuentes del siglo XVI, por ejemplo, para el castillo de Salsas, dicen se enladrillan. Es decir, se forran literalmente de piedra, pero sin derribar la estructura de madera dentro. Es más, si se fijan ustedes en la marca que deja la viga en este muro, la viga está flectada cuando la rellenan de piedra. Es decir, el almacén no solo estaba perfectamente funcionando, sino que estaba en carga. Por tanto, es un proceso de construcción muy rápido, forrando un almacén de madera que, por lo que contiene, no puedes derribar. En el caso de Gormaz, además, aquí fue donde aparecieron los restos, en las excavaciones que hicieron hace ya muchos años, donde aparecieron los restos de armaduras. La armería. Y, por tanto, eso implica que ese almacén de madera fue forrado. Y ocurre en los dos castillos porque los dos son utilizados como cuarteles. Eso explica además ese terraplenado general para tener mucho espacio para hacer esos cuarteles, ocultando los sistemas defensivos del siglo X. Después, evidentemente, en la propia excavación nos aparecen las minas hechas en la Guerra de Sucesión española, cuando en este caso creo que son los partidarios de los Borbones, creen que los partidarios de los Austrias van a llegar al Burgo de Osma y planifican volar el castillo, pero no llegan los partidarios de los Austrias y por tanto no vuelan el castillo, pero están hechas, son perforaciones bajas en el muro que luego tienen una galería de mina
perpendicular, que es la típica mina del siglo XVII, que aparecieron también localizadas en esta zona. Aquí las vemos, las distintas soluciones, y aquí tienen dos imágenes de la pradera del castillo interior. Cuando se empieza a excavar, aparece todo el acopio de piedras romanas. Es muy interesante porque estas piedras proceden, ahí ven las piedras tapando los huecos de las minas son de 1700, las piedras son de algunos años después, el acopio. Este acopio de piedras se produce fundamentalmente porque se desmonta la torre de arriba y se traslada para sacarla por esta esquina hacia abajo. Pero en un momento determinado, alguien desde la catedral debe decir: ya hay suficientes piedras de cimiento, no queremos más, y las piedras se quedan ahí, todas puestecitas, esperando a ser trasladadas. Hubo una anécdota divertida con uno de los arqueólogos que trabajaba en la ciudad romana de Uxama, enfrente, que decía: no, es que esas piedras son romanas. Y dijimos: bueno, no, fueron romanas, luego fueron de un castillo condal y ahora es el acopio de un cimiento de una catedral. Y por tanto, las piedras estas no van a volver al yacimiento romano, estas piedras se quedan en el castillo porque es su sitio. Bien, entonces hubo varios años en los que no se intervino, y hasta que otra vez el Ministerio de Cultura, a partir del año 2017, pues se planteó la siguiente fase de actuaciones. Entonces, contemplaba rematar toda esta parte que vemos la que no se había actuado con anterioridad, que está en verde más oscuro, e intervenir en todo el sector ya de la Puebla, de la cual todavía no habíamos dicho nada, porque no solo existe la fortaleza, sino que después existe una Puebla, bueno, sí, cuando he hablado de las fuentes escritas, hay una Puebla con una muralla que rodea la parte oeste del cerro. O sea que todo esto es yacimiento. De hecho, ahora que hemos intervenido, justo este muro que vemos aquí, que ha desaparecido, la muralla esta ha desaparecido, bueno, pero en cambio los muros que se adosaban a la muralla, que son posteriores, esos permanecen, se ven en sección, o sea, perfectamente. Ahora mismo que es un yacimiento con bastante potencia. Alguien también decidió, lo más seguro que en el siglo XVIII, llevarse la muralla de aquí. Pues está ahora mismo esto casi a cota de 10 centímetros de alto, la muralla, y en cambio aquí sí que nos ha parecido ya a como 1 metro los muros que atacaban, pero son de mampostería y esos no eran aprovechables para la catedral. Entonces se planteó, le digo, actuar en la zona que está más azul, todo, excavarlo absolutamente todo, más bien es un control de limpieza, control arqueológico de limpieza, porque aquí es que la desnivel son de 15 metros. Aquí, además, empezamos a excavarlo en pleno invierno, las máquinas se nos podían caer, bueno, con lluvias, nieve, hielos típicamente sorianos, se lo pueden ustedes imaginar. Todo lo que es la zona esta que está en azul, que justo donde les dije antes que salió la necrópolis, justo en esta parte, y después para eso se plantearon, con todo ello, con el fin de restaurar lo que es la barrera de la cual he mencionado antes, que estaba atribuida al siglo XIV a alguno de los obispos de Osma. Bueno, pues entonces aquí se plantea una serie de sondeos en proyecto, después se vio que eran, bueno, pues imposibles de hacer, se hizo uno, pero al final hubo que excavar en área toda esta superficie. Miren ustedes aquí en la sección la diferencia de cotas. Cuando se empezó a limpiar, todo esto se limpió a mano, incluso y con la ayuda de máquinas, absolutamente, para dejar toda la superficie limpia. Bien, se plantearon varias áreas para organizarnos y para encuadrar los hallazgos. Esto no es organización arqueológica normal. El área 1, que era el castillo intramuros, el área 2, que es justo esta parte de la barrera donde salió la necrópolis, el área 3,
donde pensamos que había una puebla, pero después se vio que por el terreno rocoso era imposible que hubiera una puebla ahí de gente habitando. Lo que sí que descubrimos, y después lo veremos mejor con fotos, es que lo que había era acuartelamiento, pero justo en el espacio inmediato a la muralla, un acuartelamiento pues, de barracones militares en toda esta zona. Y después se desescombró toda esta zona, esta que era interesante porque se fortifica, ya ven aquí esta extraña muralla que hace esta especie de saliente, lo que está es fortificando un pozo abierto en el terreno natural, y después todo esto estaba también lleno de muros restos bastante afectados por las escorrentías, por la diferencia de cotas, ya ven ustedes, las líneas que son bastante potentes en su descenso, y así había muros, pero bueno, los muros apenas, prácticamente nada es lo que se encontró. Por ejemplo, estas son las 4 áreas de intervención. Aquí lo vemos mejor ya sobre una foto hecha con un dron. Este es el área del acuartelamiento antes de empezar a excavar, no está todavía, pero aquí es por donde hubo que meter la máquina, que les decía anteriormente, para desescombrar toda esta zona, y aquí es donde se encontraron los barracones, en esta zona, los barracones, y esta zona es la donde se encontró, con el fin de restaurar la barrera episcopal, pues se limpió todo este sector, y lo que nos encontramos fue una necrópolis que he mencionado antes, de la que no sabíamos absolutamente nada de su existencia. Debe ser la necrópolis plenomedieval de la Puebla. Distintos tipos, eso sí, distintos tipologías de tumbas, en este caso unas abiertas en la roca, otras cuando no había rocas pues se ponían lastras verticales en el terreno natural, y el fallecido se introducía en la tumba en posición de cuerpo de cúbito supino, mirando la cabeza al oeste y los pies al este, o sea, posición canónica. A veces, para que no se doblara los cráneos, lo que se hacía era, también muy habitual, poner unas piedras a derecha e izquierda para que los cráneos siempre estuvieran mirando o de frente, de frente o hacia el cielo, en el momento, porque esto es el rito cristiano, por el momento de la resurrección de los muertos, el muerto tiene que resucitar y ver a Cristo en el momento de la resurrección al este. Aquí lo vemos también bastante bien, distinta tipología, pero lo más interesante fueron estas otras tumbas, que están de otro momento, pero inmediatas unas a otras. Se encontraban varios sectores excavados en la roca y también en el terreno natural, que nos están formando cámaras rectangulares, pero después en la parte inferior lo que había es un escalonamiento excavado en la roca o en el terreno natural, más liviano, donde por fortuna encontramos el testimonio de para qué era este escalonamiento. Era para poner tablas de madera, que aquí se ven in situ, encontradas, en vez de usar un ataúd, es lo que la propia terreno, la roca, hacía de ataúd, y lo que los deudos del finado lo que hacían es poner tablamento de madera. Esto hasta ahora no se había documentado apenas, y recientemente lo documentamos también en Almazán, precisamente la necrópolis de Almazán, que encontramos debajo de la muralla. Es algo interesante, pero que me encontré una excavación, la madera in situ, las tablas, y después el cuerpo, que era lo normal, pero había una que estaba colocado todo en la tablazón, pero después no había ningún elemento enterrado, ningún cuerpo enterrado. Bueno, pues estaría a lo mejor esperando a alguien a que fuera allí. Bueno, otra cosa interesante es que, eso también es novedoso, bueno, es otra tipología, es que en la propia roca lo que se hace es, para no poner las piedras, lo que se hace, y que no se vuelque el cráneo, como decía antes, se hace una oquedad para meter el cráneo. Y como ya digo, canónico es de cúbito supino o dorsal. Bien, esta es la zona de los barracones. Aquí los limpiamos, donde ve todo ustedes la roca ahora mismo en blanco, es que estaba lleno de escombros y de maleza. Esto es lo que se veía cuando llegamos, cualquier visitante, es lo que podía ver. Todo
esto estaba lleno de escombros hasta la coronación de la muralla, y lo que vimos es los barracones aquí construidos, que son estos, muy arrasados, pero son interesantes señalar que son barracones y no construcciones domésticas, porque nos encontramos las dos letrinas, de los cuales vemos los desagües de las letrinas de la soldadesca que habitara estos barracones en estos momentos de luchas civiles que tenía el reino de Castilla. Aquí están los restos del albañal que evacuaba la letrina que tendríamos aquí, y aquí la otra letrina con los restos de las condiciones del albañal. Uno es este y otro es este, aquí señalados en rojo. Y después otras atarjeas y ya de agua que podría venir de la parte más alta del cerro para evacuar el agua que aquí caería torrencialmente, y se podría organizar buenas, y aquí se embalsaba llevándose por delante los barracones. Bien, el material cerámico, brevemente, bueno, pues es lógicamente fragmentado. Una muestra del material islámico, de la ocupación islámica, cerámica típica de la meseta, decoración de pintura de trazos rojos gruesos sobre fondo claro, normal, pintada, y aquí una decoración ya vidriada en cuerda seca parcial, como la podemos ver pintada y con restos de vidriados como esto, islámica, y en cambio aquí tenemos los restos de cerámica ya de repoblación del siglo XII y XIII, de trazos finos, en este caso rojo, colocados en diagonal en la pieza. Ya esto es posterior, estamos ya en siglo XIII, con trazos más gruesos, formando ondas, muy típico de la zona soriana hasta la zona de Aragón. Y piezas de tradición alto medieval de la meseta norte, de la parte norte de la meseta de Palencia, Valladolid, Cantabria, de decoraciones a peines y punzada, que en este momento los repobladores nos traen a esta zona del Duero. Esto no nos pasa ahora sí. Más cerámicas con motivos aquí decorativos extraños e incisos, que parece un alcorque, extrañamente una cerámica vidriada ya bajo medieval, vidriada al interior y no al exterior, y después elementos de la cerámica en blanco, verde y negro de producción castellana, que es esta. Al principio esta cerámica antiguamente se atribuía a Teruel o a Paterna, no, pero es de producción castellana. Y después lo que sí que es de Paterna y Manises es la producción ya en blanco y azul, que se importa como, bueno, pues muy minoritariamente, porque es la que usarían pues, es la producción de lujo que se importa a cualquier fortaleza, a cualquier ciudad en esta época. O sea, la producción local, regional de Castilla y la valenciana de lujo. Bueno, pues esto viene y ya continúas. Bueno, este segundo proyecto de intervención sí contemplaba recuperar los recorridos y hacer visitable el edificio, el primero no lo hizo, y restaurar aquellas fábricas que estaban más comprometidas sin plantear en ningún caso reconstrucciones. La acción de restauración se centró en los muros del cuerpo interior, en los que ya habíamos trabajado, y en los muros de la barrera exterior, que había sido desescombrada en este trabajo. Ven ustedes todo el trabajo de excavación de la barrera. La barrera lo que le había pasado es que había ido acumulando rellenos en la parte interior, había ido acumulando, el agua no salía, los rellenos habían empujado y en algunos casos se habían derribado la barrera hacia el exterior, y en todo caso no se podía nunca recuperar su cota de uso, que es lo que se ha hecho a lo largo de todo el recorrido, ¿no? Este es un proceso, ven arriba la sección un poco de la excavación. Lo que se pretendía también era hacer un sistema de contención de aguas y de recogida de aguas que evitara que ese proceso se volviera a producir y, por tanto, fuéramos capaces de conservar la barrera en el mejor de los estados, pero siempre una consolidación que en ningún caso llegó a reconstruir almenas, y no teníamos solo cerrar los muros o reponer los chapados exteriores que el agua había empujado y había expulsado. Interiormente se planteaba en el castillo exactamente la misma opción, el castillo interior, pero teníamos un problema con las puertas. Y tenemos un problema con las puertas porque hicimos un estudio para ver exactamente si las puertas habían tenido
arco de herradura o arco de medio punto, y llegamos a la conclusión de que podría haber sido cualquiera de los dos. Y que, por tanto, plantear una restauración de una solución estilística que no sabíamos, este es el comparativo, nos iba a traer bastantes complicaciones. Y nos iba a traer bastantes complicaciones porque nosotros ya teníamos una experiencia en Soria cuando sugerimos que las torres del Madero, donde están Noviercas y La Pica, eran cristianas, de la época de Fernando I, y entonces se nos contestó, no puede ser porque Noviercas tiene un arco de herradura y las cosas que tienen arco de herradura son siempre musulmanas, lo cual todos sabemos que es mentira. Pero si le hacíamos un arco de herradura al castillo de Osma o le hacíamos un arco de medio punto, íbamos a condicionar de tal manera la interpretación posterior que decidimos no hacer nada. Hay que tener en cuenta que, según las cronologías con las que estamos trabajando, la puerta del castillo de Osma, que con arco de herradura se parece bastante, mucho, por las dos torrecitas, incluso laterales, con el gran arco encima, al castillo de Gormaz, es 40 años anterior a esta puerta del castillo de Gormaz. Hay un Gormaz I, que estaba hecho de tapial y de tierra, y hay un Gormaz II, que es el de piedra, que es el que hoy conservamos, que se está construyendo en el 970, es decir, 40 años después de que se haya construido Osma. Por tanto, el planteamiento de la intervención fue recuperar las puertas y las jambas que teníamos marcadas y que en algunos casos surgían desde abajo, solo hasta la cota donde tendría que estar el salmer, y a partir de allí no hacer absolutamente nada más hasta que otro que sea más listo lo haga. Una cosa interesante que no hemos contado nada, todas las puertas del castillo de Osma tienen doble... Ay, Dios mío, ¿cómo se llama esta? Mocheta. No, mocheta, tienen doble mocheta. Esto es muy interesante porque ocurre en los edificios muy antiguos. Los edificios románicos ya no tienen doble mocheta, tienen mocheta solo en la parte de fuera, en la parte de dentro ya no la tienen. La mayor parte de los edificios nunca tienen dos mochetas. Ocurre solo en edificios muy antiguos y, curiosamente, en Osma, en todas sus puertas tenían doble mocheta, es decir, una mocheta hacia adentro y una mocheta hacia afuera, y se veían claramente en la intervención. Estas son las mochetas. Por tanto, este es el proceso que se ha hecho, se ha recuperado la condición de puerta, pero lo que es la parte superior simplemente se ha consolidado y no se ha repuesto. Otro de los temas interesantes era volver a hacer comprensible el edificio, un edificio al que además le faltaban dos de sus torres, y por tanto iniciar unos recorridos. Otro de los problemas que apareció es que cuando excavamos, salvo la parte que estaba terraplenada del siglo XIV, finales del XIII, principios del XIV, terraplenada para hacer las casas, el castillo del X no tenía espacios terraplenados, sino lo que tenía era la roca vista y cientos de marcas de pilotes de madera que iban conformando las pasarelas donde estarían las cabañas donde vivía la guarnición. Es decir, vivían colgados en la ladera y se ve a lo largo de toda la ladera todas las marcas de las sucesivas construcciones de ocupación de la ladera sin haber terraplenado. Hay que tener en cuenta que es un castillo estrictamente militar. Por tanto, se planteamos rehacer con madera las partes perdidas que se habían llevado de los muros de piedras romanas, es decir, volver a rehacer las estructuras de la torre, volver a rehacer la muralla que nos faltaba, pero solo lo suficiente para poder subir por ella. No queríamos subirla 20 y tantos metros, sino simplemente volver a colocarlo. Es decir, volver a cerrar el castillo en alguna medida, formalizando un punto de comprensión del edificio. Fíjese usted qué bien se ve el corte en el que apoyaban los sillares romanos, y donde nosotros nos hemos limitado a colocar las piezas de madera del edificio. También, evidentemente, hubo que rejuntar el castillo, eso estaba claro, pero toda la restauración se ha hecho con un respeto escrupuloso a la lectura estratigráfica. En la intervención, en la carta de restauro de las fortificaciones que hemos redactado hace muy pocos años para ICOMOS y para UNESCO, una de las cosas que se plantea es que la intervención debe respetar la lectura estratigráfica previa, pero al mismo tiempo debe ser legible ella misma. Y por tanto, con esos códigos de intervención, respetando esa lectura estratigráfica previa, pero haciendo legible, incluso por el cambio de plomo de los muros, se ha hecho toda la intervención, que es lo que ahora les hemos presentado. Y ya está. Muchas gracias.
Les pediría a ustedes si tienen algunas preguntas que realizar. Se abre el turno. ¿Sí? Vamos a ver, muy algunos, la tierra que los envolvía, se han encontrado fragmentos de cerámica, pero muy pequeños. Eso sí, toda la cerámica que ha salido es pleno medieval cristiana. Luego, por eso he dicho antes que deben ser del siglo XII, XIII, más hacia arriba no 12, 13, pero vamos, es que son minúsculos. También hay cerámica de edad del hierro, pero claro, siempre data el material más moderno. Entonces, bueno, y gracias a que había cerámica, porque normalmente dentro de una tumba no suele aparecer cerámica, pero sí que había algunas cerámicas. No había monedas, eso sí, a diferencia de otras necrópolis, no había monedas. Ya nos han dado los resultados de los estudios antropológicos, y puedo decir, además nos han dado antes de ayer, bueno, se ven algunas personas que trabajaban, sobre todo las mujeres, en cuclillas, o sea, se les nota que han estado mucha de su vida trabajando en cuclillas, pues no sabemos en qué en concreto. Después otras y otros transportando materiales a sus espaldas, con algunos brazos con mucho más desarrollo óseo, lo cual que llevaban cargas. Después, como patologías, por ejemplo, nos han dicho que todos tienen la dentición horrorosamente mal conservada, pero ya desde niños, con 6, 7 años. Los dientes ya fatal, todos. Y todos tienen sarro. Todas las personas tenían sarro, pero ya incluso desde su más tierna infancia, porque hay personas, bueno, en su infancia ya son los esqueletos, o sea, muertos niños y ya tienen sarro, ya sarro con 7 años, pues ya tiene, o sea, la dentición muy mal, o sea, ninguna higiene dentaria. Casi todas las personas, bueno, se han encontrado algunos 25, quedan todavía restos por excavar. Bueno, es lo que yo recuerdo porque me han dado el estudio individualizado, entonces habría que hacer un estudio de conjunto de toda la necrópolis. Pero ya digo, estamos hablando del siglo XII, una repoblación que eso sí, no adopta, lo que sí que adopta es este ritual de las maderas, que eso es rarísimo, solo se encuentra en Osma, pero mientras que en Osma sí que tenía monedas, algunas monedas, pues aquí en cambio no tiene monedas. Era Almazán. Es lo que puedo decirle. ¿Alguna cuestión más? Perdón, gracias. ¿Alguna idea de cómo se abastecían de agua, aparte del aljibe? O cómo... Habéis hablado de un aljibe, ¿no? Me parece. Sí, hay dos aljibes. Sí, bueno, contesto yo. Hay dos aljibes en el castillo y luego la Puebla, la muralla de la Puebla baja hasta el río. Hay una torre del agua que estaba directamente encima del río. Entonces, normalmente cogerían el agua del río y la subirían, que tienen... A mano, ¿no? No usaban sí. norias. No. Básicamente es eso. Gracias. Yo lo he visto hacer, Quizá el de Gormaz en alguno de estos, y estaba reconstruido un sistema de subida del agua con una noria de época romana, de tipo romano. Y era por ahí, por la zona de Soria, no sé cuál. No, seguramente es Berlanga y no era una noria, era una bomba de impulsión, una tisílica vitruviana. Sí. Es Y eso Berlanga, aquí pero no es del hay... jardín renacentista de Berlanga. No tiene nada que ver. Vale, Estamos hablando de muchos Perdón. siglos después. Gracias. ¿Más cuestiones? mi alumno. Fauna sí, muy poquita.
Ya te enseñaré. Ya te la enseñaré. O sea, restos de fauna. No fauna... Conejos hay. También, sí. Conejos hay por allí. Pero vamos, sí, ha aparecido. Muy poco, pero sí que se ha encontrado. Es que el problema de este castillo, como pueden, es primero su excavación, que es difícil. Su restauración, es que tienes que estar trabajando, pues bueno, que no te caes por casualidad. Es que la pendiente es así, en muchas ocasiones. Para las personas, para las máquinas, para cualquier material que se pueda subir ahí. Y claro, al haber tanta pendiente hay mucha escorrentía. Y entonces se lava todo. Se lava todo y ahí, por ejemplo, la zona que de la Puebla, hay cantidad de cerámica mezclada con huesos, pero claro, te viene de la parte de arriba porque está lavada. Cada vez que llueve, y nosotros lo hemos experimentado, algunas de esas tormentas del verano del año 17, hablo así, del año 2017, parece que estoy hablando de la Primera Guerra Mundial, del año 2017, me pasa eso a veces, Cuando habla del año 14, pues uno es la Primera Guerra Mundial, ¿no? La guerra del 14. En la intervención del año 2017, pues un domingo es que arrasó. La tormenta que cayó ese día, pues arrasó con todo lo que habíamos excavado. Y material que no se había excavado, que estaba dentro de los perfiles, pues lo arrastró más abajo. Y lo encontramos todo lleno de cerámica. Es el problema que se tiene. Después, pues eso, es que la fuerza, el agua tiene muchísima fuerza y entonces ha arrastrado todo. Entonces, in situ, en pocos sitios hemos encontrado los materiales. Después, para un lugar que podíamos haberlos encontrado in situ, era un echadizo para terraplenar el terreno al interior del castillo, para los señores obispos, poner allí sus elementos de armamento, pues entonces ahí también estaba todo mezclado. Bueno, pues mala suerte en este aspecto, pero en cambio en otros aspectos sí que este castillo, que como dice el título, era totalmente ignorado. Nosotros cuando excavábamos en Gormaz, pues es que aquí subíamos una o dos veces y yo creo que en 5 o 6 años, porque está muy alto y había que subir ahí, está altísimo, y había que subir pues a campo otra vez, tirando para hacia arriba, no había camino. Hay una anécdota. Las pendientes, básicamente, las pendientes de ataque al castillo, donde están las saeteras, son 45 grados, es decir, estamos hablando 100% de pendiente. Y hay una anécdota muy buena que está en la crónica de Hajján, que cuando llega Abderramán III con sus tropas y su ejército al pie de la fortaleza, está Ramiro II y sus condes en la parte de arriba, y la crónica árabe dice que los cristianos cobardes no bajaron a pelear. Pero en la crónica cristiana, creo que es Sapiro, que refleja, Sampiro, sí, la misma batalla, dice que los musulmanes, bueno, no les llaman ni musulmanes ni cristianos, cerdos, no sé qué, estas cosas tan bonitas de las crónicas, dice que los cobardes, los musulmanes, no subieron a pelear. Es decir, esta es exactamente la cuestión. Cuando uno está arriba y otro está abajo, se lo piensa. Los dos tienen razón. ¿Alguna pregunta más? ¿Hay paralelismo con Gormaz? Porque son coetáneos los dos castillos. ¿Se toma uno, se deja otro o tienen vidas independientes? A ver, no tienen vidas independientes. Uno es espejo del otro. La arquitectura, quiero decir. No, la arquitectura en la puerta se parece muchísimo. En la puerta se parece muchísimo y ahí acaban las similitudes. El sistema de saeteras que tiene Osma es absolutamente excepcional en España y en el mundo prácticamente, y se diseña para que venga Abderramán III con 7.000 arqueros y máquinas de guerra que te van a reventar las almenas. Ormaz no lo necesita, obviamente, y no lo tiene. Una cosa interesante que no he explicado, tenemos una teoría, lo que ocurre es que, como siempre, es una teoría divertida y saeteras de este tipo solo aparecen en Tierra Santa, y curiosamente cuando aparecen en Tierra Santa los que las construyen no son los musulmanes sino los cristianos, los cruzados.
Y uno de los principales constructores de castillos con este sistema, que además de la primera cruzada que protege en Jerusalén, es curiosamente un Lara, Soriano, ¿no? hijo del tenente del castillo de Osma. Con lo cual, claro, cuando todo el mundo dice, no, estas saeteras son de influencia cruzada, dice, no, a lo mejor las saeteras cruzadas son de influencia soriana. Pero básicamente son muy distintos porque Gormaz es una inmensa guarnición de tropas que tiene sus ojos y sus oídos en la atalaya. Ese juego que hemos contado, esa foto que se ve, la atalaya enfrente de Gormaz, es un bonito juego de ajedrezes. Yo te pongo aquí mi peón, ¿a qué no sales a comérmele? Y evidentemente no salen a comérsele, porque en Gormaz hay un ejército acantonado. Mientras que Osma es un lugar donde muy poca gente se refugia protegiéndose de muchos. O sea, son radicalmente distintos y por eso, y porque responden a potencialidades militares y a amenazas militares radicalmente distintas. Un hecho interesante es que por qué los cristianos o los leoneses y castellanos, dependen de ellos en ese momento, lo lógico es haber ocupado Uxama, que es la ciudad celtibérico-romana que tiene restos... Donde luego le ponen la atalaya. Donde ponen después la atalaya. Los musulmanes no ocupan Uxama. Son tan pocos que pues a lo mejor 50 personas. ¿Cómo van a ocupar un lugar de 30 hectáreas? Es que no tienen para defenderse. Es tan pocas personas para defender una extensión, una superficie tan amplia. Y la potencia del enemigo, es decir, si al ejército califal le dejas un frente abierto de tierra horizontal para que te ataque, te barre. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Se suben a un risco y hacen, en las crónicas medievales españolas, castellanas sobre todo, es muy típico que se hable de castillo del viejo del rey o castillo de Peña Brava. O sea, los castillos viejos del rey, que este es un ejemplo perfecto, castillo del viejo del rey o castillo de Peña Brava, es Osma, es un castillo en un pinacho que no hay forma de subir y además que tiene un sistema defensivo extraordinariamente bien diseñado para que no subas. Ejemplos, en cambio, paralelos podría ser Pancorbo. También es un castillo defendiendo el desfiladero de Pancorbo. Todo el mundo ha pasado por la carretera nacional. O Poza de la Sal, ahí protegiendo las salinas. Y donde se ponen los castillos, en un sitio encrespado donde muy pocos soldados pueden defender esos componentes económicos tan importantes como es un paso, en el caso de Pancorbo, o las salinas de Poza de la Sal. Bueno, pues es un caso igual. Entonces ahí se pueden defender. Precisamente una posición que había sido ocupada en la Edad del Bronce. Que esto es algo bastante interesante. Donde hay establecimientos medievales fortificados, normalmente siempre ha habido algo prehistórico. Casi siempre lo hay. Había otra pregunta por aquí. Recogiendo el guante de la batalla entre Abderramán III y las tropas de Ramiro, ¿habéis encontrado algún tipo de evidencia de este combate entre ambos ejércitos? No, nada. Nada. Armamento, nada. Si acaso alguna punta de flecha, pero ya del siglo XIV. Nada, apenas eso, nada. Hay que tener en cuenta que el sistema defensivo del castillo, del 10, preparado para resistir eso a 7.000 arqueros enemigos, es completamente inutilizado a finales del 13, principios del 14. Es decir, a los del 13-14, en el 13-14, ¿quién se va a presentar con 7.000 arqueros a tomar un castillo? Nadie. Entonces ya no les interesa ese sistema, lo anulan, lo tapan, echan tierra y lo inutilizan. Entonces, de ese primer momento, como era un castillo labrado en la roca, o sea, que no tenemos suelos. Es que realmente no tenemos suelos. Porque no había suelos, no hay plataformas, estaban todas, tenemos los postes de madera, las huellas de los postes de madera, de donde montaban sus plataformas de madera, pero no tenemos suelos. Entonces, hay muy pocos lugares en los que pueda aparecer material, desgraciadamente, o no, ya nos hubiera gustado. Se ha hecho una planimetría de todas las huellas de postes en la roca. Con el dron se ha podido hacer todo esto y bueno, pero claro, no sabemos cómo serían los suelos, es que sería todo de madera. Bueno,
lo que después va a ser empleado en el 14, es que son construcciones que no han sido suficientemente valoradas, porque entre otras cosas los muros de madera medievales no se conservan. Pero aquí tenemos un ejemplo de uno de ellos, o dos, mejor dicho, el de Osma y el de Gormaz, que sí que se han conservado, aunque casi la madera solo se conserva un 5%. En el de Gormaz se conserva incluso un 10% todavía ahí colocada, milagrosamente, que es el ejemplo que se ha explicado. Pero es que se construía también en madera, pero la madera no se conserva, a no ser que quede resguardada por un muro encima que la ha utilizado porque no interesa desmontar toda una armería, sino que lo que interesa, bueno, pues hacerla más fuerte, como se dice, la referencia que se nos ha dicho del Castillo de Salsas, ahí en Ladería, actualmente en el sur de Francia, Sí. aunque fue construido en época por Fernando el Católico. Pues no sé. ¿Alguna pregunta más? Sí. Sí. Bueno, durante toda la obra hemos tenido todos los fines de semana visitas, han pasado cientos de personas visitándolo. Ahora mismo, ahora estamos en ese periodo tonto en el que la obra se ha acabado pero no se ha recibido. Entonces, pero en cuanto se reciba, se va a firmar un convenio entre el Ayuntamiento del Burgo de Osma y el Ministerio de Cultura, que es el propietario del edificio, para que el Ayuntamiento organice visitas. Y de todas formas el castillo no está cerrado. Es decir, se ha acondicionado, se han puesto unos carteles de no haga usted el salvaje, no trepe y no se tire por la peña, pero los caminos habilitados se pueden recorrer. Después va a haber una cartelería. Está previsto que se ponga una cartelería, no sé si 14 o 13 carteles. Sí, explicando no las cosas básicas, esto es la torre, aquí la puerta, eso no lo vamos a poner, vamos a explicar las cosas difíciles de entender para que la gente tenga una referencia de lo que está visitando, ¿no? ¿Más preguntas? Yo les preguntaría en cuanto a esto de la preparación para la visita pública, si han hecho accesibilidad, van a hacer accesibilidad para A ver, todo el mundo. es una montaña, es un castillo roquero. No, es un lugar complejo de visitar, que si a uno le gusta ir al monte, pues lo encontrará fácil de visitar, y si uno no sale de su casa, pues lo encontrará horriblemente difícil de visitar. Es un castillo roquero y sigue siendo un castillo roquero. No tiene ningún sentido plantear ni siquiera no accesibilidad, sino no es cómodo. O sea, es una visita que cuando hay que trepar, y que las cuestas, aunque hay un camino, ahora hay un camino para subir, pero el camino no es mejor que ir por mitad de la ladera, es decir, es un camino simplemente. Es que es imposible. O sea, es que la gracia del castillo es eso, es decir, hay que pensar eso de los musulmanes cobardes que no se atrevieron a subir a pelear, ¿no? Es decir, esto es el asunto, es decir, el que se atreva a subir, pues tiene que ser algo valiente. Es que, de hecho, lo que decía antes, es que no ha sido valorado porque muy poca gente subía. Porque voy a subirme ahí arriba, que hay una pendiente enorme. Y menos Bordejé, ningún autor más subió. Bueno, hizo unos croquis que hemos puesto ahí, que no están ni publicados, de uso interno, pero nadie se ha ocupado del castillo. Es más, decían que como tienen un arco entre dos torres salientes, es islámico todo. Y nadie vio que había marcas de cantero por bastantes zonas y eso no es obra entonces islámica. Bueno, el otro edificio del día que tiene marcas de cantería en España es la Mezquita de Córdoba. Que se supone que son canteros cristianos que están trabajando en la Mezquita de Córdoba. Con las marcas de cantería yo creo que en los próximos años va a haber un salto cualitativo importante en el conocimiento que tenemos. Teníamos muchas cosas aprendidas de la historiografía francesa y a lo mejor vamos a tener que empezar a construir nuestra propia historiografía con las marcas de cantería. En todo caso, sí, hay unas marcas de cantería estupendas que son absolutamente excepcionales para un edificio del siglo X, pero no son únicas porque la Mezquita de Córdoba en concreto las tiene, de esta época además.